Del secretario de Relaciones Exteriores, tengo doctor Luis Videgaray. Tengo el gran honor de dar a todos ustedes la bienvenida a este foro tan importante sobre cultura de paz y prevención de la violencia que organizan conjuntamente la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quiero dar la bienvenida en especial al licenciado Enrique Fernández Fasnacht, director general de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación, a la maestra Marcela Eternod Aramburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, así como a nuestro amigo Giancarlo Suma, director del Centro de Información de las Naciones Unidas, que amablemente siempre nos acompaña en estos eventos que organizamos conjuntamente la Secretaría de Relaciones Exteriores con otras dependencias y que se relacionan directamente con los objetivos y las labores de las Naciones Unidas. También le agradezco a Luz Helena Baños, directora general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, pues el empeño que ha puesto personal e institucionalmente para la realización de este foro. Son muchas las consideraciones que podríamos hacer esta mañana sobre lo que significa una cultura de paz y prevención de la violencia. Todos sabemos que en nuestro país en los últimos años hemos enfrentado un reto especial en lo que significa la paz, la cultura de paz y prevención de la violencia. Por esa razón me congratulo de la celebración de este seminario con todas y todos ustedes, distinguidos representantes de la sociedad civil. Déjenme darles lo que a mí me parece central de alcanzar en este foro, y creo que podemos partir y mencionar brevemente algunas de las pinceladas más importantes a nivel internacional y regional sobre lo que significa la cultura de paz. Estamos a punto de cumplir 73 años de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, y en esos 73 años, me parece, la Carta de las Naciones Unidas no solo no ha perdido vigencia, sino que sus principios y objetivos son exactamente el centro de este seminario, y es promoción de una cultura de paz a nivel internacional, una cultura de paz a nivel regional, una cultura de paz en las comunidades, una cultura de paz entre todas las personas. Después de la Carta de las Naciones Unidas, tendríamos que englobar una larga lista de instrumentos internacionales cuyo objetivo central, su filosofía, su mensaje principal es precisamente el mantenimiento de la paz, la promoción de la paz a través de una cultura de paz, de que todos practiquemos los valores asociados con el mantenimiento de la paz. A nivel regional, en 1948 se estableció la Organización de los Estados Americanos, cumple 70 años la Organización de los Estados Americanos, y es la misma cultura de paz la que uno encuentra en la Carta de la OEA, así como los instrumentos, muchos que ha aprobado la Organización de Estados Americanos en todas estas 7 décadas, asociados con una cultura a favor de los derechos humanos, una cultura a favor de los refugiados, de los migrantes, de las mujeres, de la igualdad entre hombres y mujeres, la protección de los niños, niñas y adolescentes, la protección de los indígenas, la protección de poblaciones vulnerables. Todo eso
todo ese bagaje regional e internacional es lo que forma la cultura de paz, lo que la comunidad internacional en su conjunto se ha dado para promover una cultura de paz. ¿Cuál es la expresión más reciente de esa cultura de paz? Es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible y en particular el objetivo 16 de la agenda, que nos habla de creación, fomento, fortalecimiento de sociedades justas y en paz, sociedades pacíficas y justas. Al hacer esa afirmación, el objetivo 16 de la agenda, lo que está haciendo es volver a lo que dice la Carta de las Naciones Unidas. La paz es un derivado inmediato y se refuerza mutuamente con la justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Solamente se encuentran sociedades pacíficas cuando hay sociedades donde se practica la justicia. No solo la justicia a nivel nacional o regional, sino la justicia en las comunidades, en la vida diaria y la justicia dentro de las familias. Me parece que en nuestro país hemos sufrido las últimas décadas de problemas de violencia, problemas que afectan la paz y la tranquilidad de nuestras comunidades, básicamente asociado por la extensión de temas como delincuencia organizada, como temas relacionados con el narcotráfico, pero también, y yo creo que hay que decirlo, es importante porque la educación no ha recibido quizá todos los valores que queremos que las nuevas generaciones mantengan. Es a través de la educación, a través del fomento de una cultura cívica, a través de los derechos humanos, a través de renunciar a una cultura machista como sociedad, como México puede, me parece, reforzar una cultura de paz y una cultura de justicia. Creo que este seminario, con la participación de todas y todos ustedes, va a explorar diferentes ángulos sobre la relación entre justicia y paz. Creo, y a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos da un enorme gusto la contribución que pueda hacer este seminario para que México pueda tener y llevar las conclusiones que aquí se presenten a los foros internacionales y regionales. Yo acabo de llegar ayer en la noche de Naciones Unidas, del foro político de alto nivel sobre la revisión de la Agenda 2030. México presentó su segundo informe voluntario a las Naciones Unidas, a este foro, y ahí el tema permanente es cómo fortalecer la cultura de paz, cómo fortalecer la educación cívica y cómo fortalecer sobre todo la justicia. Yo aquí me detendría. Muchas gracias por su atención y voy a dar ahora la palabra al licenciado Enrique Fernández Fasnacht, director, como dije, director general de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero saludar y agradecer a la Cancillería en la persona del embajador Miguel Ángel Cabañas Izquierdo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a la ministra Lucelena Baños Rivas, directora general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Saludo con mucho gusto también a quienes nos acompañan en el presidium. Agradecemos mucho que
hayamos podido coorganizar este foro de cultura de paz y prevención de la violencia. Y bueno, pues yo represento a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, y pues el trabajo que hacemos está concentrado absolutamente en los temas de prevención y participación ciudadana. La prevención reconoce la capacidad de la ciudadanía para participar activamente, organizarse para enfrentar amenazas y contribuir al propio desarrollo de la sociedad. Opera la prevención antes de que los fenómenos delictivos ocurran y es, por tanto, el primer escalón de una política integral de seguridad que coloca al ciudadano y a su familia en el centro de las decisiones en la materia. Este es el enfoque de seguridad ciudadana. Desde esta perspectiva, la prevención adquiere un rol primordial que permea todo el sistema de seguridad, justicia y justicia restaurativa, y se proyecta como la estrategia central para reconstruir el tejido social deteriorado por factores estructurales, la falta de cultura de la legalidad, la corrupción y la delincuencia. La prevención opera sobre los factores que ponen en riesgo la comisión de actos delictivos o violentos. Estos factores de riesgo se entienden como las situaciones del tipo individual, familiar, grupal, educativo, comunitario, social y cultural que incrementan las probabilidades de que las personas desarrollen conductas violentas o delictivas. Hay que decir que en México la cultura de la prevención, yo diría, no se ha consolidado aún, y esto se explica en función de la juventud de la materia de prevención en el panorama mexicano. Y hago un muy breve recuento. Apenas en 2008 se modifica o se adiciona el artículo 21 para incluir la prevención en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2008. En 2009 se crea el Centro Nacional para la Prevención del Delito y Participación Ciudadana. En 2011 se lleva a cabo, 2011 estamos hablando a 7 años de distancia, apenas la primera sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En 2012, como seguramente muchos de ustedes saben, se promulga la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En 2013 se crea la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. O sea, como ven, es una entidad muy, muy joven de la administración pública. En 2013 también se crea el Programa Nacional de Prevención del Delito, lo que todos conocemos como el subsidio PRONAPRED, que apoya los programas de prevención que se llevan a cabo en las entidades federativas de la nación. Y en 2014 se culmina un esfuerzo importante, creo yo, que es la publicación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Este programa, pues de hecho es la materia sobre la que actúa la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. El programa está construido bajo un principio de integralidad, de acuerdo con el cual la idea es fortalecer los factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia e incidir en los factores que la generan, así como propiciar la cohesión comunitaria en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, los poderes de la Unión, la sociedad civil organizada, las instancias nacionales e internacionales y la ciudadanía. A lo largo de la jornada que
estamos iniciando ahora, pues escucharemos mucho más sobre el tema. Yo mismo participaré en una mesa más adelante y hablaré con mayor amplitud de algunas de las acciones y programas que se llevan a cabo en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. Yo aplaudo que como parte de ir promoviendo esa cultura hacia la prevención se lleven a cabo eventos como este. Sea la paz, no es posible, digamos, hablar de una cultura de paz necesariamente requiere atender temas no solo de contención de la violencia y la delincuencia, sino sobre todo de prevención de las mismas. Estoy muy contento de estar aquí, saludo a todos con mucho gusto y que sea todo un éxito esta reunión. Muchas gracias. Con Marcela Eternot Aramburu, quien es la secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, el INMujeres, quien disertará sobre el tema enfocado obviamente hacia la realidad de las mujeres y es nuestra ponente magistral esta mañana. Gracias, Marcela. No, muchas gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo agradezco especialmente a la ministra Luz Helena Baños Rivas la invitación que me hizo para poder participar en que sin duda es un tema fundamental. Pero antes de iniciar, yo con muchísimo afecto saludo a todas y todos los presentes, porque estoy convencida de que solamente mediante estos diálogos podemos hacer que las políticas públicas sean mucho más eficientes, efectivas, focalizadas y construir entre todas y todos estos espacios es importante porque de esa manera podremos avanzar. Antes de empezar, déjenme decirles que tenemos muy claro cuál es la situación del país y seguramente todas y todos ustedes también tienen el mismo panorama. Un problema muy grave de delincuencia organizada, un problema creciente y preocupante del narcotráfico en todas sus expresiones, desde el narcomenudeo hasta el crimen transnacional, un problema, como ya señaló el doctor Enrique Fernández, de corrupción y de impunidad, que claramente apunta a las deficiencias en la procuración y en la impartición de justicia. 9,000 armerías. Le estoy robando las ideas al subsecretario Miguel Ruiz Cabañas, que ahora que estuvimos en la sustentación del 9º informe de la CEDAW, lo sintetizó muy bien. 9,000 armerías en el sur de los Estados Unidos. Nuestra frontera es de 3,000 kilómetros, 3 armerías por kilómetro lineal, 2 océanos y somos un país cuya frontera está con los Estados Unidos y es el país que más demanda drogas ilícitas. Es el mercado más grande de consumo de drogas ilícitas y también con prácticas de trata de personas, de explotación sexual y laboral. Estos datos son preocupantes porque los Estados Unidos no tienen ahora, tenían antes, pero no tienen ahora ninguna restricción para la venta de armas pequeñas y de armas de alto poder. Y tienen estos grupos delincuenciales un gran poder adquisitivo. Por eso, cuando me invitaron a este foro de cultura de paz y prevención de la violencia, inmediatamente dije, es importantísimo que vayamos trabajando con muchísima más firmeza, fortaleza, perseverancia en estos temas. Si pasamos a la que sigue, por favor. Como ya se mencionó aquí, para la ONU la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, modos de comportamiento y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos.
Siempre es la cultura de la paz, trata de resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación entre individuos, grupos y naciones. Esta cultura de paz parte del respeto irrestricto a la vida, el final de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo, la cooperación, el respeto, la promoción para el ejercicio pleno de todos los derechos humanos, de las libertades, el desarrollo, el fomento a la igualdad de derechos y oportunidades, y se inscribe en un mecanismo como el diálogo y el entendimiento para que podamos nosotros aspirar a una cultura de paz en donde se protejan desde los derechos de las niñas, niños y adolescentes hasta los derechos de las personas adultas mayores. En nuestro país, el castigo físico contra niños y niñas todavía está permitido. Un padre o una madre puede acabar en una clínica con su chiquita, con su chiquito, porque se le pasó la mano. La letra con sangre entra y la educación, y más vale una buena a tiempo que después andar en componendas. Tenemos esa manera de pensar. Y lo que nos marca esta cultura de paz es que es tiempo de pensar de una manera distinta, de actuar de una manera diferente y de reaccionar de otros modos, Se dice que tenemos en México todavía un gran trabajo para dialogar con nuestros propios prejuicios, con nuestros estereotipos, con la manera en que resolvemos las cosas. En síntesis, pasamos a la que sigue, por favor. Una cultura de paz propone el rechazo a la violencia, prevenir los conflictos, abordar las causas y resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación. Pasamos a la que sigue, por favor. Una cultura de paz implica un avance en la democracia, en la gobernabilidad, en la buena gobernanza, garantizar la seguridad de la población. Tenemos un problema de seguridad pública muy grave. Y más aún tenemos una percepción de que la seguridad pública no existe en nuestro país, y es una percepción a la que todos y todas contribuimos desde los medios de comunicación, desde que reproducimos estas ideas. Asaltaron a fulana, asaltaron a perengano, y lo vamos contando y lo vamos contando y lo vamos contando como una catarsis personal, como un exorcismo para que no nos pase a nosotros. Pero es cierto, hay un problema grave de inseguridad en México, y sobre todo este problema se ve como que todos los delitos, todos los fenómenos, todos los problemas son iguales. Y aquí es muy importante que tengamos muy claro que no es lo mismo el robo de un monedero a un feminicidio, que no es lo mismo el que alguien tome algo que nos pertenece de una mesa a que alguien salga con una K-47 y mate a 17 personas. Esta cultura de paz implica procurar impartir justicia con prontitud. ¿Quién confía en una justicia que se tarda 7 años en dictar una sentencia? ¿Quién confía en una procuraduría que para integrar la carpeta tarda 4 meses? Nos surge una justicia en su etapa de procuración y de impartición pronta y expedita. Por supuesto, fortalecer las instituciones, construir acuerdos con todos los actores políticos, corresponsabilidad social. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nos toca a todos y a todas nosotras. Todo lo tiene que resolver la autoridad, todo lo tiene que resolver el Estado, toda la responsabilidad está en el Estado. Una gran parte, por supuesto que sí, pero ahorita que avancemos en esta presentación voy a insistir en este tema, que es cómo nuestras familias, cómo al interior de nuestros hogares se gesta la violencia.
la violencia contra las mujeres, la violencia contra las niñas y los niños, la violencia contra las y los adolescentes, y es un clima en donde el hogar, en vez de ser la protección de todos y todas, se convierte en un ejercicio cotidiano de violencia. Por supuesto, todos los derechos para todas las personas se traduce en el respeto, la protección y la garantía de estos derechos. La erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país, que yo les puedo decir sin temor a equivocarme, que no hemos avanzado prácticamente nada. Ahora la visibilizamos, pero no hemos logrado ni prevenirla, ni sancionarla, ni atenderla. El fomento a la rendición de cuentas y la libertad e igualdad para toda la población. La discriminación, pasamos a la que sigue, si me hace usted el favor. La discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas es la más grave, la más extendida violación de sus derechos humanos, pero también es la más tolerada, la más naturalizada, la mejor asumida. Tú te casaste, ese es tu destino. Tú vives en esta casa, aquí hay una persona que manda y todos los demás obedecen. Tú perteneces a una comunidad indígena, te atienes a los usos y costumbres de esta comunidad. Y hay de ti donde te trates de salir de la regla, de la norma, de lo que ha pasado por miles de años. Déjenme decirles que esta cultura para la paz obedece a un amplio conjunto de demandas. No es tan nueva como pensaríamos, pero no es nada vieja. Empezamos a pensar en la paz después de haber contemplado cosas terribles, después de que el mundo pasó por la Segunda Guerra Mundial, después de que vimos lo que sucedió en Ruanda, después de que vimos lo que sucedió en la ex Yugoslavia, en Afganistán, en Irak, en Colombia. Está el proceso de paz en Colombia después de 50 años. Se dice en 3 segundos, 50 años, pero 50 años de vivir en un país en guerra permanente. Ejemplos terribles de violencia en estos países, pero también son ejemplos terribles de la violencia que viven las mujeres en los conflictos, la violencia que viven las mujeres y las niñas cuando estas situaciones suceden. Pasamos a la que sigue. Este libro es de una autora anónima, se llama Una mujer en Berlín. ¿Y por qué lo traje a colación? Porque en este libro se narra la violación que sufrieron todas las mujeres alemanas que estaban en Berlín, desde niñas hasta ancianas, cuando entraron los Ivanes, es decir, el ejército ruso. Se violó, se agredió, se humilló, se ofendió a todas las mujeres alemanas. Es anónimo porque no había quien hablara por ellas, no había hacia dónde moverse. Y como el ejército ruso fue el que primero entró, pues es el que hizo gala de esto. Y a veces hasta muy gentilmente, porque les daban chocolates, les compartían las papas, etcétera. Entonces es un testimonio realmente desgarrador de cómo enfrentan las mujeres estos conflictos. Y la que sigue, la lámina que sigue, pues algo que está muy actual: la guerra no tiene rostro de mujer, es la participación de las mujeres en la guerra en Rusia, cómo participaron ellas en esta Segunda Guerra Mundial y cómo en el momento en que entran ellas se vuelven intocables para sus compañeros varones. Son dos referencias novelísticas que me parece que son muy fáciles de digerir, son novelas,
pero que muestran todo este horror que viven las mujeres en situación de conflicto. Y es el mismo horror que viven mujeres y niñas cuando están insertas en las pandillas, en los grupos de narcodelincuencia, en los grupos criminales. Nosotros tenemos como país mucha información de por qué las mujeres están presas. Son primodelincuentes y están condenadas por delitos contra la salud. ¿Y a qué se debe? Cuando uno les pregunta, cuando uno las entrevista, primero, o son pagadoras, se echaron la culpa por un delito que no cometieron. Otro gran grupo de mujeres están ahí porque alguien, un novio, un hermano, un padre, les pidió que por favor llevaran un paquetito, les pidió que hicieran algo, que los ayudaran. Y otro grupo, porque sus condiciones de pobreza son tales y su vulnerabilidad es de tal magnitud que es la única salida que ellas vieron. Pasamos a la que sigue. Una cultura para la paz requiere un profundo cambio social. Requiere que nos preguntemos de qué nos tenemos nosotros que hacer responsables. Requiere que tengamos muy buena información. La última encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, que es la encuesta que hace el INEGI conjuntamente con el INMujeres y da cuenta de todas las formas de violencia contra las mujeres, les preguntó a las mujeres de 15 años y más si en su infancia habían sufrido abuso sexual. La encuesta reporta la friolera de 4.4 millones de mujeres de 15 años y más que cuando eran niñas fueron víctimas de violencia sexual. No son cifras que podamos decir al aire sin hacer alguna cosa. Vemos el abuso, vemos la violencia familiar, vemos los problemas en las escuelas y nosotros muchas de las veces decimos, ese no es mi problema. Y cuando nos pasa a nosotros es cuando empieza a ser nuestro problema. Por eso yo creo que las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel muy importante que desempeñar en la construcción de las políticas que diga, estos son problemas de todas y de todos. Pasamos a la que sigue, por favor. En nuestro país, 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida. En 4 de estos casos, el agresor, ¿quién es? Su última pareja, su esposo, su novio, su exnovio, la persona con la que decidió acompañar su vida. Y esta violencia que sufren puede ser emocional, que parece que no, pero es una violencia muy dura. Nosotros hemos entrevistado a mujeres que hace 30 años su querido esposo no le dirige la palabra. Dile a tu papá, avísale a tu mamá, no hay diálogo. La que sigue, por favor. Muy rápidamente, estas son las cifras que tenemos, son del 2016, pero siguen vigentes. Violencia emocional, el 50% de las mujeres. Violencia sexual, el 41.3 mujeres. De las que viven violencia emocional es el 50%, sexual es el 41%, física el 34%. Nada de que te dejo de hablar, aquí te pego, de la cachetada, amarrarlas, golpearlas con la plancha, con un tubo, mandarlas a los hospitales. Ahí tenemos las cifras de lesiones de la Secretaría de Salud, cómo nos muestran esto. Violencia económica. Oye, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Con eso, pues lo que hagas, ¿no? Te restrinjo absolutamente todo el poder de compra. Yo me encargo. Yo digo qué se come, a dónde se va, qué se hace y arréglate como puedas. Violencia patrimonial, el despojo, el abuso, sobre todo para mujeres adultas mayores que son despojadas por sus propios hijos e hijas, por sus hermanos, por sus familiares y por supuesto violencia laboral. No me voy a entretener mucho en los estados con mayor violencia, porque si bien lo puse aquí, aquí hay 2 efectos en estos datos. Uno es
el que se reconozca más el tipo de violencia que se sufre y se declare mejor, como pasa en la Ciudad de México. La Ciudad de México se caracteriza porque desde hace muchos años promueve el ejercicio de los derechos. Y uno ve estas cifras y resulta que el estado que menos violencia registra contra sus mujeres es Chiapas, porque está tan introyectada la violencia que ni siquiera la pueden identificar, no la reconocen como violencia. Como ya dije, la que sigue, por favor, son las parejas, esposos o novias o novios los principales agresores de las mujeres, pero las mujeres viven violencia en la calle, en el parque, en el transporte, en sus comunidades. Yo, sin dudarlo, les podría decir que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres y las niñas. El hogar y su entorno familiar. Ahí es donde se vive esa violencia constante, permanente, soterrada, enmascarada. Y para trabajar, la que sigue, por favor, para trabajar a favor de la paz y prevenir la violencia contra las mujeres, pues debemos de concentrar nuestros esfuerzos en todos los espacios. Creo que la Agenda 2030, al diseñarse con una perspectiva de género que rebasa el objetivo 5, ustedes saben que el objetivo 5 es el objetivo de igualdad entre hombres y mujeres, pero esta perspectiva de ver a mujeres y a hombres y a las mujeres y a los hombres en toda su diversidad, estamos hablando de mujeres migrantes, de mujeres indígenas, estamos hablando de mujeres rurales, estamos hablando de mujeres en sectores populares, estamos hablando de niñas y niños en todo el país. Nos está planteando un profundo cambio cultural para respetar la vida y los derechos de las mujeres. Decía hace un momento el secretario Ruiz Cabañas, y lo decía de una manera muy sencilla: ¿dónde está nuestra educación cívica? ¿Cómo aprendemos a vivir en sociedad, en comunidad? ¿Cuáles son los valores que tenemos? ¿Cómo se transmite el respeto a los derechos humanos de todas las personas? ¿Cómo cerramos las brechas de desigualdad en donde los hombres nacen con un conjunto de privilegios y las mujeres nacen con un conjunto de desventajas, solamente por ser hombres o mujeres? Porque así está estructurada nuestra sociedad patriarcal, machista y misógina. Efectivamente, muchas veces nos dicen las mujeres son las que educan. Sí, educamos, pero educamos con el molde del patriarcado. Y hay de nosotras que nos salgamos del parámetro, porque si enseñamos a nuestros hijos para que no nos los regresen después por inútiles cuando se casen, si les enseñamos a lavar los trastes, a planchar, a tender la ropa, y asumir, no como buenas gentes, sino como un compromiso, los quehaceres del hogar y las tareas de cuidado, que por cierto son los dos temas que tienen a las mujeres esclavizadas en sus propios hogares, aunque así no le llamamos. Las mujeres son las reinas del hogar, pero las escrituras están a nombre del Señor. El castillo no les pertenece. En ese sentido, y por eso yo agradezco tanto esta invitación, es que desde Linmujeres estamos convencidas de que para que realmente podamos hablar de una cultura de paz, necesitamos erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Para que realmente podamos hablar de respeto a los derechos humanos, tenemos que respetar a niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres de todas las edades en nuestros contextos más cercanos. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, y eso va de la mano con esta cultura para la paz, porque es indispensable un cambio de comportamiento, de estilo de vida, de actitud para erradicar
la violencia contra las niñas y mujeres. Si pasamos 4 láminas como flash, porque ya se me está acabando el tiempo y ya la embajadora me está diciendo que como que me apure. Creo que un elemento indispensable para que realmente podamos pensar en construir una cultura para la paz, empieza por una cultura para la paz en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en los espacios públicos, entre los estados, entre los distintos grupos. Y aquí a mí me parece que tenemos muy clara la ruta. Es mucho mejor prevenir que atender. Es mucho mejor atender que lamentar. Y muchas veces no contamos con la infraestructura que nos permite dar una atención inmediata a un problema de violencia. ¿Y a qué me refiero? Una clínica de salud ve regularmente que aparece y aparece y aparece una mujer, una jovencita, porque tiene alguna necesidad del servicio. ¿Y qué pasa? La atienden. ¿Y qué pasa? Se acaba el asunto. Para atender necesitamos calcular cuáles son las probabilidades de recurrencia, las probabilidades de riesgo, qué tenemos que hacer, cómo podemos proteger a esa niña, a esa adolescente, a esa mujer y acompañarla en un largo proceso. Miren, nosotros hemos tenido casos de acompañar 2 años a un conjunto de mujeres que viven violencia severa y después de 2 años deciden suspender el proceso. Lo van a perdonar, ya va a cambiar, las cosas van a ser mejor. Y luego, ¿dónde las encontramos? En los datos de feminicidio. En los datos de feminicidio. Entonces, es muy importante que rechacemos cualquier forma de violencia contra todas las personas, pero particularmente contra las mujeres y las niñas. Tenemos que considerar a las mujeres en toda su diversidad. Una solución para el sector popular urbano no es igual que para una comunidad indígena. Una solución para Chiapas no es igual que una solución para Sonora. Los problemas, la violencia es multidimensional y cada una de sus dimensiones requiere no solamente de delimitaciones metodológicas, sino de atención a cada una de esas dimensiones. Y tenemos que fomentar la cultura de la denuncia contra cualquier acto de violencia, pero para que funcione la cultura de la denuncia, tiene que funcionar la respuesta de la autoridad, de las instituciones, de los mecanismos. Si yo toco la puerta de cualquier instancia de prevención o de atención de la violencia y la respuesta es ineficiente, lenta, sin calidez, omisa, me revictimiza, jamás voy a volver a tocar esa puerta. Para finalizar, me parece que lo que implica una cultura de paz es el reconocernos todas y todos como personas, el reconocernos como sujetas y sujetos de derechos. Y México se ha puesto estándares muy altos, todos los derechos para todas las personas, sin ver en dónde estamos. Pero aunque sea aspiracional, esa es la mirada correcta, esa es la perspectiva que tenemos que tener. Y por eso en el INMujeres, por favor, trabajamos para que las niñas y las mujeres del país tengan una vida sin discriminación ni violencia, con el convencimiento de que es una tarea de todos y de todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Gracias por tus reflexiones.